Ok, entonces, como les decía, ahorita vamos a entrar a esta nueva unidad. Los lípidos serían los segundos grupos de las macromoléculas que vamos a estudiar en bioquímica. Y aquí tenemos podría decir, un mapa mental o un diagrama que nos va a marcar el camino que vamos a seguir. Tenemos los lípidos como macromoléculas y primero vamos a ver cuáles son los aspectos generales. Vamos a estudiar las funciones. Observen que tenemos varias funciones que tienen los lípidos. Energética, ya aquí cuando hablemos de energía a partir de algunos lípidos que tienen esta función, ya no hablamos de que es una fuente de energía, sino que va a ser una reserva de energía, ¿verdad? Producción de calor, reserva de agua, tiene una función estructural, tiene una función informativa. Esta función informativa son algunas hormonas que ustedes sabrán o tal vez no, que las hormonas son sustancias que se secreta por un órgano y que le da información a otros órganos en la parte fisiológica. Y otras son catalíticas y este nombre, este concepto ya lo aprendimos en metabolismo. Ahora, cuando vemos la clasificación, vemos que tenemos lípidos que son saponificables, otros son no saponificables y tenemos otros que no necesariamente entran dentro de los saponificables o los no saponificables. Nosotros cuando estudiemos las funciones energéticas, vamos a estar refiriéndonos a los ácidos grasos y sus derivados, o sea que caen dentro del grupo que son saponificables. Y también dentro de los saponificables están los eicosanoides, los lípidos neutros y los lípidos anfipáticos. Dentro de los no saponificables tenemos los terpenos y tenemos los esteroides. Y dentro de los otros están los lípidos pirrólicos y algunos que se combinan con los hidrocarburos. ¿Ok? Entonces, químicamente, ¿cómo están compuestos los lípidos? Pues químicamente tienen una peculiaridad que les da esta propiedad por lo cual se les clasifica como lípidos. Y es que se basa en la solubilidad de un solvente no polar. O sea que todos los lípidos se van a disolver en solventes no polares. Si recuerdan, cuando hablamos del agua, dijimos que el agua es un solvente polar. Y es polar, justamente en el examen, algunos le parecieron esa pregunta. El agua se disocia, se divide en dos. Y al dividirse en dos, vamos a tener una parte positiva y una parte negativa. Y el hecho de que tenga una parte positiva y una parte negativa, a eso es a lo que nos referimos de su polaridad. Entonces, los lípidos no son solubles en agua. Los lípidos son solubles en solventes no polares. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos nosotros de los compuestos lípidos, están formados por básicamente cadenas de carbono. ¿Ok? Y la solubilidad de los lípidos resulta de esa composición alta en hidrocarburos. La palabra lípido se deriva de la raíz griega lipos, que significa grasa.
Ok. Bueno, entonces, si quiero seguir con esto, tengo que soltar esto. A ver. Vaya. No sé por qué esto me está... Se me trabó. ¿A ustedes se les está avanzando la presentación o no? No. ¿Hola? No. Ok. No. Pues no es solamente a mí. Vamos a volver a empezar esta. Ok, vamos a ver. Ok. No le gustó que usara el puntero. Ok, entonces sí, ya vimos esta. Hoy ya están viendo lo que yo veo, ¿verdad? De las propiedades generales de los lípidos. Sí. Sí, doctora. Ok, entonces, como les decía, dentro de esas propiedades generales de los lípidos, estos son insolubles en agua. Y esta insolubilidad en el agua es por las cadenas largas de los carbonos. La otra peculiaridad, yo no sé si ustedes recuerdan, bueno, tienen que recordarlo, en química orgánica aprendieron sobre la saturación de los hidrocarburos. Los hidrocarburos saturados significan que los carbonos están unidos a otros carbonos por enlaces sencillos y también pueden estar enlazados a otros átomos. Pues resulta que también hay insaturados. Los insaturados, por lo menos dentro de los lípidos, usualmente se refiere a que hay dobles enlaces. ¿Ok? Entonces tenemos algunos ácidos grasos que son saturados y otros son insaturados. También tiene un carácter anfipático. Eso significa que hay una región que no es polar, por lo tanto es hidrófoba, que repele el agua, y otra región que va a ser hidrofílica, que sí va a interactuar con el agua. Ejemplo de estos son los fosfolípidos que forman parte de las membranas celulares. Ya vamos a verlos más en detalle. Pero estos fosfolípidos tienen unas cadenas largas que son la parte lipídica y al otro extremo tienen un grupo fosfato. Ese grupo fosfato sí interactúa con el agua. ¿Okay? Dentro de los lípidos se encuentran algunos ácidos grasos que son esenciales, como el linoleico, el linolénico o el arquidónico. Y estos, usualmente cuando nosotros hablamos de las macromoléculas esenciales, significa que nuestro organismo no los puede sintetizar y hay que obtenerlo de la dieta.
Recordarán una de las fotos que sale en el capítulo de metabolismo, que nosotros somos los que comemos, ¿verdad? Entonces a eso se refiere el siguiente punto. La dieta y la biosíntesis suministran los ácidos grasos y el exceso de proteínas y carbohidratos se van a convertir en ácidos grasos. Y después de estos ácidos grasos, estos se anabolizan, o sea, forman parte de los triglicéridos. Aquí tenemos ejemplos de lípidos, ¿verdad? Pueden observar que hay cadenas, esqueletos de carbono, como los llamo yo, ¿verdad? Largos. Y en algunos, por ejemplo, en la vitamina A, entre en lo que está sobresaltado con color violeta, hay dos carbonos, el C4 y el C3. Y entre el C2 y el C1 que tenemos insaturaciones, ¿verdad? Ahí tenemos dobles enlaces y en la siguiente unidad también se muestra de esa manera. Eso que está ahí, como C1, C2, C3, C4 y ese otro carbono, esas son unidades de terpeno. Ya vamos a entrar y vamos a estudiar eso en mayor profundidad. Pero como ven, la vitamina A tiene 2 unidades de terpenos. Otros terpenos están presentes en el limoneno, que es lo que le da el aroma a los limones y las naranjas. Y eso lo vemos en la parte inferior. Pero sí podemos ver entonces que tenemos diferentes estructuras y que estas estructuras lipídicas están formadas por hidrocarburos. Y aquí tenemos el fosfolípido. Recordarán desde biología, si pueden hacerlo, que cuando nos describen las membranas celulares, dicen que están formadas por bicapas, 2 capas. ¿2 capas de qué? 2 capas de estas unidades que se llaman fosfolípidos. Entonces aparece una cabeza polar que le llamaba yo el grupo fosfato y después tenemos las colas no polares. No polares, ¿por qué? Porque como pueden observar son cadenas largas de carbonos y eso le da ese carácter lipídico. ¿De acuerdo? ¿Tienen preguntas hasta ahorita? ¿No? Después vamos a ver otra filmina donde vamos a ver cómo cómo este fosfolípido se ordena de tal manera de que se forma una doble capa y esta doble capa después resulta ser la membrana celular. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que han tratado de relacionar la parte de biología con la parte química. Incluso pensarán, bueno, las bacterias no las vemos porque son tan chiquitas, ¿verdad? O nosotros podemos ver nuestros órganos, podemos ver nuestra piel, podemos pensar en el tejido. Tal vez cuando nos asoleamos mucho y empieza a pelarse nuestra piel, ustedes no pueden imaginarse que dentro de ese pedazo de piel que están botando, pueden haber unidades más pequeñas, pero eso es lo interesante de la bioquímica, que nosotros aquí estamos viendo apenas esto enorme. Imagínense cuántos carbonos tendríamos aquí. Pongamos que tenemos 50 carbonos formando apenas una unidad de un fosfolípido, que eso, el doble, me forma un pedacito de parte de la membrana celular que recubre cada célula de nuestro cuerpo. Entonces, eso para mí es súper interesante poder pensar, ok, si hablamos de organismos, hablamos de células y estas células están recubiertas por esta membrana y aquí estoy viendo un pedacito de lo que constituiría esa membrana y estoy viendo a nivel atómico, elemental, de compuesto, cómo está formado eso.
Aquí, por ejemplo, tenemos células de grasa. Y eso es como nos lo han dibujado, ¿verdad? Y tal vez aquí tenemos dos placas histológicas, donde podemos ver las estructuras de esas células que han sido cortadas por la mitad o por una parte, un corte transversal de esas células. Entonces, las grasas son moléculas insolubles en agua, pero son solubles en solventes no polares. Y se almacenan en células en forma de gotas de lípido anhidro, por lo que son almacenes de energía muy concentradas. En los animales, el principal tejido de reserva se le llama adiposo. En las células se denominan adipocitos. Citos, recuerden que tiene que ver con células. Y adipo viene de lípido. ¿Ok? Entonces, aquí seguidamente vemos la clasificación más sencilla de los lípidos. Podemos tener lípidos simples, complejos y derivados. Pero dentro de estas clasificaciones tenemos una subclasificación. En los lípidos simples vamos a encontrar grasas verdaderas saturadas, que estos son los sólidos. Algunas aceites insaturados, que son los líquidos. Y las ceras son aquellas que son sólidas. ¿Okay? Tienen estructura similar, pero solamente hay carbono, hidrógeno y oxígeno. Dentro de los lípidos complejos ya empezamos a ver otros elementos, como pueden ser el fósforo, y ahí vienen nuestros fosfolípidos o fosfoglicerídeos, que tienen una estructura similar a las grasas, pero van a contener también fósforo y nitrógeno. Dentro de estos lípidos complejos están los esfingolípidos y los glicolípidos. Los glicolípidos serían los cerebrósidos y los gangliósidos. Y todos estos forman parte de nuestro organismo. Y después tenemos lípidos derivados que van a incluir aquellos lípidos que no se han clasificado. Y aquí entran las familias de los esteroides, los carotenoides, las prostaglandinas y las vitaminas liposolubles. ¿Ok? Y como les había dicho, en la parte del almacenamiento de energía, solamente entran las grasas y los aceites. Yo creo que me equivoqué, yo les dije reserva. Reservas son almidón y glucógeno. Esta es ya almacén de energía. Quiero que lo piensen, por ejemplo, la glucosa es la fuente de energía inmediata. Después, si viene la reserva de energía, que es cuando hay un exceso de glucosa, la vamos a guardar. Por decir, no es el dinero que andamos en la bolsa, sino que el que guardamos en la cartera o en la billetera. Y esos serían los almidones en las plantas y el glucógeno en nosotros. Y cuando hablamos ya de almacenes de energía, es el dinero que tenemos tal vez en el banco o en una cajita chica en nuestra casa, ¿no? Ok. Dentro de este grupo de compuestos lipídicos derivados se encuentran estos, el caroteno, la zeaxantina, bionlaxantina, fucosantina, betacaroteno, licopeno, luteína, caroteno, gamma alfa y la criptoxanitina. Wow. Estos son pigmentos. Estos son los pigmentos que nosotros encontramos en las frutas, en los vegetales y en las verduras.
Y aquí viene lo que les estaba comentando antes. Ya vimos que estructuralmente estas cabezas que vemos en azul son fosfo y la parte, las dos colitas que se ven hacia abajo, o si vemos de lo contrario, las bolitas azules de abajo, las colitas que van hacia arriba, esas son la parte lipídica. Entonces, si hacemos un corte y podemos hacer como esta caricatura, encontramos que las membranas celulares tienen esta bicapa, 2 capas lipídicas, donde la parte polar se encuentra hacia afuera de la célula y hacia adentro de la célula. Ahora también vemos esta estructura aquí grandota, esta anaranjada. Esta sería una proteína, pero esta proteína lo que hace es permitir la entrada o salida a través de un mecanismo de transporte que se llama transporte activo de las células. Vamos a ver más adelante, cuando veamos la beta-oxidación, vamos a conocer de una proteína que que permite esa entrada y salida de una de las membranas de las mitocondrias. Eso lo vamos a estudiar más tarde. Y aquí vemos, por ejemplo, estos estructuras, ¿a qué les recuerdan a ustedes? Miren la forma, es una forma piranosa. Estos son polisacáridos. Algunos polisacáridos, estudiamos nosotros, se adhieren a las membranas celulares para dar algún tipo de información, ¿verdad? Entonces aquí esta membrana celular es bastante completa porque nos muestra también aquí algunos lípidos que son derivados complejos, ¿verdad? Donde tenemos una parte de un glicérido con una parte que es lipídica. Ok. Entonces, déjenme ver la hora. Ok, todavía tenemos. Vamos a ver estas funciones biológicas de los lípidos. Entonces, los tenemos como reservas energéticas o almacenes energéticos que se utilizan como combustibles biológicos importantes. Porque las grasas o los lípidos nos proporcionan 9.3 calorías por gramo. Ojo que esa caloría está en mayúscula. Cuando nosotros abreviamos calorías o hablamos de calorías en forma mayúscula, equivale a 1000 calorías. Entonces el término caloría se usa para medir el contenido energético de los alimentos. Y si los queremos comparar con cuánta energía nos da azúcares y proteínas, los azúcares y las proteínas nos dan un 4.1 calorías versus las grasas que nos proporcionan 9.3 calorías por gramo. Entonces, si nosotros nos comemos, digamos que nos comemos un pedazo de pan, lo que tiene son carbohidratos, azúcares, o nos comemos 1 gramo de pan. Entonces, ese gramo de pan nos está proporcionando 4.1 calorías. Versus, si agarramos un pedacito de chicharrón, que es pura grasa, 1 gramo nos va a proveer 9.3 calorías. ¿Ok? Otra función de los lípidos es que forma cubiertas aislantes en la superficie de las plantas y de los animales para protegernos de infecciones y también para mantener el equilibrio hídrico en ellos. ¿Se imaginan qué pasaría? Bueno, todos estamos ahorita en estas zonas que hace mucho calor
Y agarremos los dos extremos. Nos está diciendo que forma una cubierta aislante para evitar infecciones. Y lo otro es para mantener el equilibrio hídrico. ¿Se imaginan qué les pasaría a las hojas de las plantas entre las 12 del día y las 3 de la tarde si no tuvieran esa cera en su superficie que evita que el agua se evapore? ¿O qué pasaría con esas hojas cuando cae un chaparrón como el que cayó anoche y no tuvieran esas ceras que repelen el agua? ¿Verdad? Se disolvería. Traten de poner una cuchara de azúcar en la intemperie y que caiga una lluvia de 20, 30 minutos. Cuando vayan a buscar su azúcar, ya no la van a encontrar, pues estar disuelta, ¿verdad? Y sabemos que en las plantas hay muchos, ¿cómo se llamarían? Muchos solutos que son solubles en agua. Entonces, en sí, el hecho de que las hojas tengan una protección a base de cera o de lípidos, vemos cómo están siendo protegidas de la intemperie. Ustedes han visto, ¿verdad? Que cuando llueve las plantas, pues sí se mojan superficialmente, pero no se mantienen mojadas. El agua corre porque no encuentra cómo penetrar las hojas. Ok, también sirven como componentes estructurales de las membranas biológicas en donde contribuyen a la formación de compartimentos con respuestas bioquímicas específicas. Ya vimos, ¿verdad?, que las membranas biológicas son bicapas de fosfolípidos. Eso es indudable. Constituyen sistemas aislantes contra choques térmicos, eléctricos y químicos a nivel de la hipodermis o en la cubierta de los órganos internos. Yo no sé si ustedes alguna vez han visto algún destace de algún animal. Podrán haber visto en ese momento que hay tejido adiposo alrededor de los riñones, alrededor del corazón, etcétera, ¿verdad? Entonces, esto es para evitar choques físicos, para proteger los órganos. También saben que, por ejemplo, los osos durante el otoño y también los pajaritos, para ese caso, durante el verano consumen muchos alimentos y, por decir algo, se engordan. Pues eso es porque después los osos tienen este periodo de dormancia. Claro, parte de ese engorde es para reservar, almacenar energía en sus cuerpos, pero también esa gordura los protege del frío que ocurre en el invierno. Ok, entonces son sistemas aislantes contra choque térmicos, eléctricos y químicos. A nivel de la hipodermis, ¿verdad? Debajo de la piel y en la cubierta de los órganos. Otros lípidos son hormonas que participan en el control de procesos metabólicos. Por eso cuando vimos la primera filmina vimos que tiene una función informática, porque las hormonas lo que hacen es dar información para controlar, aumentar o disminuir, activar o desactivar algunas rutas metabólicas. Y además sirven como precursoras de otros compuestos complejos como lipoproteínas, glicoproteínas y vitaminas solubles.
Las lipoproteínas son compuestos formados por lípidos y proteínas. Las glicoproteínas tienen además azúcares, lípidos y proteínas. Y vamos a aprender más adelante sobre las vitaminas liposolubles. Okay, entonces de nuevo aquí, estamos viendo diferentes ejemplos de las estructuras. Tenemos la vitamina A, tenemos una hormona esteroidea, tenemos un triacilglicérido, tenemos un fosfolípido y tenemos un ácido graso. Entonces, del fosfolípido hablamos que estas son las colitas y esta es la cabeza en una membrana celular. Ahorita quiero que veamos, esto es lo que nosotros llamamos un ácido graso. Y si fueron bien aplicados en química orgánica, recordarán que todos los compuestos orgánicos que son un ácido tienen un ácido carboxílico. Y en este caso, ese ácido carboxílico se encuentra en este extremo. Tenemos entonces aquí un extremo que tiene un ácido carboxílico y miren, tenemos una cadena de hidrógeno y carbono. Bueno, carbono con sus respectivos hidrógenos. ¿Okay? Similar a esta que vimos en los fosfolípidos. Pero los ácidos grasos se llaman justamente ácidos grasos porque tienen un extremo de un ácido carboxílico y la parte grasa es esta, que es la parte lipídica, graso, grasas, lípidos. Ok. ¿Quién recuerda cómo se forma un ácido carboxílico? La bolita gris es un carbono. Aquí vimos que las bolitas blancas son hidrógenos. ¿Sí? ¿Qué es mi bolita roja? Oxígeno. Oxígeno. Mi ácido carboxílico entonces es carbono, doble enlace oxígeno y enlace en sencillo a otro oxígeno con su hidrógeno. Aquí tenemos un hidroxilo y aquí tenemos un carbonilo. Hidroxilo, carbonilo y hidrocarburo. Entonces mi ácido graso tiene una parte ácida, una parte grasa. Ahora quiero que vean el triacilglicérido. Resulta que tri significa 3. Glicérido viene del glicerol. El glicerol son 3 carbonos unidos a... Los carbonos están unidos entre ellos. Y a cada carbono está unido un oxígeno con un hidróxido. Un oxígeno con un hidrógeno, que es un grupo hidroxilo. Entonces, ¿qué ha sucedido? Teníamos aquí que está 1, 2, 3. Estos 3 carbonos estaban unidos a un OH, un hidroxilo, pero fue desplazado el H y se le incorporó un ácido graso. Otro ácido graso y otro ácido graso. ¿Ok? Entonces, estos son los triglicéridos. Triacilglicérido. 3 carbonos que antes estaban unidos a hidroxilos y que aquí se formó. ¿Alguien me puede decir cómo se llama esto? Si tenemos aquí esto era un ácido graso, un carbono, doble enlace hidrógeno, enlace sencillo a OH. Este hidrógeno ahora ha sido desplazado y está unido a otro carbono. Pregunta de orgánica, grupos funcionales. Se me olvidó.
Bueno, a esto es a lo que me refiero yo con repasen sus grupos funcionales, porque de esto justamente se trata. Los agarré en curva, no se preocupen. Es solamente que quiero que vean que así es. Así es bioquímica. Bueno, ahorita es un buen momento para parar. Estas diapositivas las subo ahorita mismo y quiero que lean el capítulo. Vamos a continuar la próxima semana. Ya voy a dejarle las asignaciones. Voy a ubicar videos también para que refuercen este aprendizaje y las diapositivas para continuar la próxima semana. Ya son las 9:50 y sí los quiero dejar de ir hoy con buen tiempo. Si encuentran algo que no entienden o algo les es confuso, ya saben, pueden usar el foro de consultas académicas, el chat de WhatsApp, porque con el chat de WhatsApp todos los demás aprenden, o me dirigen un WhatsApp privado. ¿De acuerdo? Pasen un feliz día y nos seguiremos viendo, chicos. Igual, doctora. Vale, gracias, Okay. doctora. Ok, y para el final del día ya van a tener sus notas con los que han cometido plagio, pues eso va a ser un poquito más tardado. Pero ahí vamos a ver cómo avanzamos con eso. Feliz día. Bye. Bye, bye.